Hola a todos y bienvenidos a mi canal, mis queridísimos seguidores. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, listos para desentrañar los secretos del mundo del espectáculo. Espero que estén pasando un día lleno de energía, de esos días en los que la vida nos sonríe. Hoy, como ya habrán visto en el título, nos sumergimos en un tema que ha sido el epicentro de la conversación en Turquía y en muchos rincones del mundo: la fascinante, misteriosa y a veces confusa relación, o la supuesta relación, entre dos titanes de la actuación turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar esta historia con lupa. No se trata de una simple revisión de fotos bonitas o de especulaciones vagas que flotan en el aire. No. Aquí en mi canal, vamos más allá. Tenemos secretos que salieron a la luz, detalles jugosos que quizás no conocían, y una verdad que, como siempre, es compleja y multifacética. Vamos a intentar, entre todos, armar el rompecabezas. Así que si son fanáticos de las telenovelas turcas, de esos dramas que nos atrapan desde el primer episodio, si son admiradores de la belleza y el talento de Kerem y Hande, o si simplemente aman los chismes de celebridades, han llegado al lugar correcto. Prepárense porque hoy vamos a adentrarnos en las profundidades de ese romance que nos hizo suspirar, que nos hizo soñar con el amor perfecto, o quizás no. Ya saben, a veces las apariencias engañan. Pero alto ahí. Antes de que nos lancemos de lleno a la información, quiero recordarles algo que es fundamental para mí y para que este canal siga creciendo: suscríbanse, amigos. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Porque aquí, en este rinconcito dedicado al mundo del espectáculo, siempre encontrarán la información más fresca, los análisis más profundos, y por supuesto, mi compañía y la de todos los que amamos este universo. Suscríbanse, dejen sus comentarios, compartan los vídeos. Hagamos de este espacio una comunidad. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos con la bomba. Para entender este revuelo mediático, esta tormenta de rumores y especulaciones, tenemos que viajar en el tiempo y remontarnos a los orígenes de esta historia. Todo comenzó en el set de una serie que se convirtió en un fenómeno global, una de esas producciones que marcan época, Love is in the Air, conocida en turco como Sen Kalkam. En esta serie la magia surgió entre dos personas: Kerem Bürsin, un actor con una trayectoria sólida y una personalidad magnética, con esa sonrisa que derrite a cualquiera y un carisma innegable. Y Hande Erçel, una de las actrices más queridas y populares de Turquía, una belleza deslumbrante con un talento innato que conquistó corazones en todo el mundo. El destino, o tal vez la química de Hollywood, hizo que Kerem y Hande se conocieran en ese set. Y desde el primer momento, la conexión entre ellos fue innegable. Era explosiva. De esas cosas que se notan a kilómetros de distancia, como un imán que atrae el hierro. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la complicidad que emanaban. Todo sugería una conexión especial. En Love is in the Air interpretaban a Serkan Bolat y Eda YLDZ, una pareja que vivía un romance lleno de altibajos, de desafíos, de malentendidos, pero siempre con una pasión y un amor que cautivaron a millones de espectadores en todo el mundo. Eda, la soñadora, la que luchaba por sus sueños. Serkan, el hombre de negocios, frío en apariencia, pero con un corazón de oro escondido. Juntos crearon una dinámica que nos hizo reír, llorar, y sobre todo, soñar con el amor perfecto. Pero la pregunta que todos nos hacíamos, la pregunta que todos los fanáticos nos formulábamos, era: ¿será que esa magia que veíamos en la pantalla, esa chispa que encendían en cada escena, se trasladaba a la vida real? ¿Era el amor que interpretan en la ficción, el mismo que los une en la vida? Y la respuesta al principio fue un rotundo sí, o al menos eso parecía. Los medios turcos, siempre atentos a las novedades del corazón, y las redes sociales, ese hervidero de información y especulaciones, se llenaron de rumores, fotos y vídeos que parecían confirmar lo que muchos sospechábamos, lo que muchos deseábamos. Los paparazzi, con sus cámaras al acecho, los capturaban juntos en diversas situaciones. Compartiendo momentos de complicidad, paseando de la mano por las calles, abrazándose como si el mundo fuera solo de ellos. Parecían una pareja de verdad. Un flechazo que traspasaba la pantalla. Incluso, y esto alimentó aún más las esperanzas de los fanáticos, llegaron a compartir unas vacaciones juntos, lejos del bullicio de los sets de grabación, lejos de los reflectores que los seguían a todas partes.
Se refugiaron en la intimidad, disfrutando de la compañía mutua, lejos de la vorágine de la fama. Las fotos de sus viajes, esos momentos robados, sus miradas cómplices, sus gestos de cariño, sus risas. Todo. Absolutamente todo indicaba que estaban enamorados. Pero como en toda historia de amor, y más aún en las historias de amor de las celebridades, siempre hay más de un lado, más de una perspectiva, más de un matiz. Aquí es donde entramos en el terreno de los secretos, de las especulaciones, de las interpretaciones y de las preguntas sin respuesta. ¿Realmente eran pareja? ¿Era todo una estrategia de marketing, una jugada maestra para impulsar la serie y mantener a los fanáticos enganchados? ¿O fue un romance real, genuino, que por alguna razón no funcionó, no logró sobrevivir a las presiones de la fama y las exigencias de sus carreras? Muchos fanáticos y observadores de la farándula turca, esos detectives del corazón, comenzaron a analizar cada detalle, a diseccionar cada gesto, a escudriñar cada palabra. Los gestos en público, las publicaciones en redes sociales, las entrevistas que daban. Todo se convirtió en material de estudio, en evidencia que debía ser analizada minuciosamente. Empezaron a surgir teorías y conjeturas sobre la verdadera naturaleza de su relación. Algunos argumentaban con fervor y convencimiento que su romance era genuino, que la conexión que tenían era real, y que la presión mediática, el asedio constante de los paparazzi, las exigencias de sus carreras, las agendas apretadas y la imposibilidad de tener una vida privada, fueron los causantes de su separación. Otros, en cambio, con un tono más escéptico, sostenían que todo fue una estrategia bien orquestada, un plan maquiavélico para mantener a la serie y a sus protagonistas en el centro de la atención, para generar expectativas, para alimentar el morbo, y por supuesto para aumentar el rating y la popularidad de Love is in the Air. Una de las cosas que más alimentó las especulaciones y que mantuvo el fuego encendido, fue la forma en que Kerem y Hande manejaron su relación ante los medios de comunicación. En un principio, no negaron los rumores. Se mantuvieron en un territorio ambiguo, en una zona gris, sin confirmar, pero tampoco desmintiendo. Se mantuvieron en un limbo jugando con las expectativas del público, coqueteando con la idea de ser una pareja en la vida real. Esto, por un lado, generaba aún más interés, alimentaba la curiosidad de los fanáticos, pero por otro lado, sembraba dudas y alimentaba la desconfianza. La ambigüedad es un arma de doble filo. Además, comenzaron a circular rumores sobre la supuesta interferencia de terceros. Se hablaba de la existencia de otras relaciones, de celos, de conflictos, de diferencias irreconciliables, de presiones externas. Se mencionaban otros nombres, se especulaba sobre infidelidades, sobre un sinfín de posibles causas de la supuesta ruptura. En fin, el drama estaba servido. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, de escándalos y de historias de amor y desamor, no tardaron en alimentarlos con artículos incendiarios, con entrevistas explosivas, con análisis exhaustivos de cada aparición pública de Kerem y Hande. La prensa, muchas veces, es parte del juego. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel de las redes sociales, esa caja de resonancia de nuestras vidas, ese lugar donde la realidad y la ficción se mezclan sin cesar. Instagram, Twitter, TikTok, Facebook. Todo se convirtió en una plataforma para especular, para analizar, para debatir, para compartir opiniones, y en muchos casos para inventar historias y generar falsas expectativas. Los fans verdaderos devotos de la pareja crearon cuentas dedicadas a Kerem y Hande publicando fotos, vídeos, compilaciones de momentos especiales y teorías sobre su relación. Los likes, los comentarios, los compartidos, los retweets. Todo servía para medir el interés del público, para calibrar el impacto de la pareja en las redes sociales, y para mantener viva la llama de la esperanza. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué secretos se esconden detrás de la historia de Kerem y Hande? ¿Cuál es la verdad real, detrás de este romance mediático? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, de la interpretación, de la subjetividad. No tenemos pruebas definitivas, documentos oficiales que certifiquen su relación, ni declaraciones firmes y contundentes que confirmen o desmientan nada. No hay un certificado de amor, ni una orden judicial que diga sí, son pareja, o no, no lo son. Sin embargo, podemos analizar las evidencias disponibles, escuchar las declaraciones, los pocos comentarios que han hecho los involucrados, y tratar de sacar nuestras propias conclusiones, de construir nuestra propia versión de la historia. Porque al final cada uno de nosotros tiene el derecho de interpretar, de analizar, y de creer lo que le parezca más convincente.
Una de las claves para entender esta historia, para descifrar este enigma, es la personalidad de Kerem Bürsin. Un actor con una imagen muy cuidada, con un fuerte sentido de la privacidad, con un gran respeto por su vida personal y con una profesionalidad impecable. Siempre ha sido muy discreto en cuanto a su vida personal, y siempre ha tratado de proteger su intimidad de la curiosidad pública. No le gusta exponerse, no le gusta que su vida privada sea objeto de especulaciones. Su trabajo es el centro de atención. Por otro lado, Hande Erçel es una actriz muy querida y admirada, que siempre ha sido muy cercana a sus fans. Aunque también protege su vida privada, es más abierta a compartir momentos de su día a día. Le gusta conectar con sus seguidores, mostrar su lado más humano, compartir sus experiencias y ser transparente en lo que se pueda. Es una persona con una gran calidez, que sabe cómo conectar con el público. Estas diferencias en sus personalidades, estas distintas formas de enfrentar la exposición mediática, podrían haber influido en la forma en que manejaron su relación. Kerem con su deseo de privacidad y Hande con su necesidad de conectar con el público y mantener una relación cercana con sus seguidores. Puede que esto haya generado tensiones, diferencias de opinión, y que al final haya sido uno de los factores que contribuyó a su supuesta separación. Otro aspecto importante a considerar son los proyectos profesionales de ambos. Ambos son actores muy exitosos, con agendas muy apretadas, con una gran demanda de trabajo. Las largas jornadas de grabación, los viajes constantes, las responsabilidades que conlleva ser protagonista de una serie o de una película, las presiones de cumplir con los plazos. Todo esto puede poner a prueba cualquier relación, por sólida que sea. Es posible que a pesar del amor y de la pasión que sentían el uno por el otro, las circunstancias de sus carreras, los ritmos frenéticos de la industria del entretenimiento, hayan dificultado el mantener una relación estable y duradera. Además, no podemos olvidar la implacable presión de la fama. Ser una celebridad en Turquía, como en cualquier otro lugar del mundo, es un trabajo muy exigente que requiere mucho sacrificio. Los paparazzi, los medios de comunicación, los fans, los publicistas, las marcas. Todos quieren saberlo todo sobre tu vida, todos quieren una parte de ti. Esto puede ser muy agobiante, puede generar estrés, ansiedad, y en algunos casos, puede incluso afectar la salud mental. Es posible que Kerem y Hande hayan sentido esa presión, que se hayan sentido abrumados por la fama y la atención mediática, y que esto haya afectado su relación, la haya debilitado. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Fueron pareja de verdad? ¿Cuánto de lo que vimos era real y cuánto era parte de una estrategia de marketing bien orquestada? ¿O hubo un poco de ambas cosas? La respuesta probablemente la encontraremos en un punto intermedio. Es muy probable que sí, que sintieran algo el uno por el otro, que la química que vimos en pantalla también existía en la vida real, que la chispa fuera auténtica. Pero también es probable que las circunstancias, la presión mediática, las exigencias de sus carreras y las diferencias en sus personalidades dificultaran el mantener una relación estable y duradera. Lo que sí es cierto, y es la gran lección que nos deja esta historia, es que la vida de las celebridades, a menudo, es un reflejo de nuestras propias vidas, un espejo en el que podemos vernos reflejados. Tienen alegrías, tristezas, éxitos, fracasos, amores, desamores, y a veces, también tienen romances que empiezan con mucha pasión y emoción, y terminan con más o menos drama, como cualquier otra relación humana. Ahora, ¿qué ha pasado con Kerem y Hande después de la supuesta ruptura? Ambos han seguido adelante con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos y conquistando al público con su talento y su profesionalismo. Kerem ha participado en varias series y películas, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes personajes, siempre con la misma entrega y el mismo carisma. Hande, por su parte, se ha convertido en una de las actrices más cotizadas del momento, protagonizando series exitosas y campañas publicitarias de marcas internacionales. Ambos han seguido siendo muy discretos en cuanto a su vida personal, aunque de vez en cuando, los medios turcos especulan sobre sus posibles romances, sobre sus nuevos amores, sobre sus relaciones. Pero hasta el momento ninguno ha confirmado públicamente ninguna relación seria, aunque siempre hay rumores. Lo que sí sabemos es que ambos han madurado mucho, tanto a nivel profesional como personal. Han aprendido a manejar la fama, a proteger su intimidad, a lidiar con la presión mediática, y a vivir su vida de la mejor manera posible, sin dejar de ser fieles a sí mismos. Han crecido como profesionales y como personas.
Y con esto, llegamos al final de nuestro viaje por el mundo de Kerem y Ande. Hemos desentrañado secretos, analizado rumores, escuchado declaraciones y tratado de descubrir la verdad, o al menos, una parte de la verdad, detrás de este romance que tanto nos hizo soñar. Que tanto nos hizo suspirar. Espero que este vídeo les haya gustado. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el fascinante y a veces, enrevesado mundo de las celebridades turcas. Si les ha interesado este análisis, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que fueron pareja de verdad? ¿Qué les pareció su romance? ¿Creen que fue real o una estrategia? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus opiniones, saber qué piensan, y construir este espacio entre todos. No olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Aquí en mi canal, siempre encontrarán información, análisis, y mucho más sobre sus actores y series favoritas, y sobre el mundo del espectáculo en general. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más diversión. Un abrazo gigante. Hasta la próxima. Chao, chao.